¿Les parece? Vamos a presentar al segundo presentador, que es Miguel Jorge Lares. Yo acá tenía anotado. Bueno, Miguel la conoció a Patricia, a través de Yocari, ¿no? En una actividad suya, una actividad de Miguel. Un taller sobre psicoanálisis aplicado a la infancia, hace más o menos aproximadamente 3 años. Desde ese momento continúan compartiendo actividades de formación. Bueno, tanto a Patricia como a Miguel les interesan las problemáticas de la infancia y bueno, así que es un placer que Miguel haya aceptado ser parte de esta presentación. Miguel Jorge Lares es licenciado en Psicología de la UBA, se dedica a la práctica y transmisión del psicoanálisis, se ha desempeñado como supervisor y docente en hospitales y además ha formado parte como admisor y coordinador de equipos institucionales de crisis y externación en el área infanto-juvenil. Miguel es autor de numerosos libros, entre ellos Juego e Infancia, y coautor de otros, entre los que encontramos Conversaciones con Jorge Fuckelman. Así que bueno, Miguel, adelante, te escuchamos. Bien, un gusto estar conversando con ustedes. Voy a comenzar parafraseando el texto de alguien a quien aprecio especialmente y cuyas palabras recordé en el día de hoy. Quiero ante todo agradecer esta invitación y enfatizar que este agradecimiento no es meramente formal, porque infiero en el gesto del convite que lo que tenga para decir a Patricia le importa, con lo cual hay un me importa en juego. Le importa, me importa, y lo estoy pensando en un sentido de lazo social, porque, como ustedes verán, ahí están aludidos un yo, un tú, y también una tercera persona del singular o del plural, que es el auditorio que ustedes conforman, o el lector o la lectora que estarán por venir. Y el lazo social implica una ética que no es tanto la responsabilidad social respecto a lo que hacemos unos con los otros, sino más bien una ética del lenguaje. Una ética del lenguaje que nos hace sujetos, y escribir un libro hace sujeto fundamentalmente a quien lo escribe, en este caso Patricia, también a quien lo lee, y tantísimo más si esa lectura transforma al lector. Y en este sentido, participar de algo que es del orden del sujeto, a mí me alegra especialmente. Estaba pensando, mientras leía el nuevo libro de Patricia, que las personas solo aceptamos aprender aquello que ya sabemos. Y es por ese motivo que para toda enseñanza se necesitan 2 tiempos. Pero eso ocurre en el campo de la enseñanza. En la obra que hoy presentamos asistimos a otra clase de operatoria, porque Patricia de distintos modos nos transmite que está dispuesta a aprender de entrada lo que no sabe. Docta ignorancia es el nombre de la editorial que nos entrega la nueva obra de Patricia, Escrituras del Cuerpo en tiempos de pandemia. Y agradecemos que sea Docta ignorancia y no letra viva, que como su nombre lo indica y varios autores también, evoca algo siniestro. Me parece muy oportuno que Patricia haya elegido a la docta ignorancia, porque se corresponde con esa generosa entrega de la autora a poner en juego no lo que sabe, sino lo que le falta saber.
Y no saber le permite a Patricia hacernos partícipes de su sorpresa cuando escucha o cuando juega con sus pacientes. Aunque la palabra inconsciente en el texto que hoy presentamos es mencionada solo en 8 ocasiones, se hace evidente que de la mano de la sorpresa, esa dimensión, la del inconsciente, atraviesa toda la obra como si fuera un hilo fantasma que va recorriendo los agujeritos de las mostacillas. Y al atravesar los agujeritos, los constituye. Y esos agujeritos están en correspondencia con la sorpresa de la autora, la sorpresa de sus pacientes y la nuestra como lectores. Me congratula especialmente coincidir con Patricia en esa consideración que nos ofrece sobre el corte y los límites armando espacios, ¿no? Y ahí yo he visto una elegante distinción entre lo que corta y lo que marca, que me confirmó que Patricia en sus abordajes permanentemente tiene en cuenta el concepto de estructura y lo que la estructura excluye, además, no solo lo que articula. Y reafirmando lo que ya señalara en su libro precedente, Patricia nos vuelve a transmitir sobre las imagos, tal como comentaba Jessica hace un ratito, de esos cuerpos plasmáticos, gaseosos, líquidos y sólidos, a los cuales vincula con mucha sutileza al campo de los afectos, pero también a la dimensión de la inhibición, el síntoma y la angustia. Pero atención acá, porque este retorno de Patricia sobre los cuerpos de la física de Newton nos deja picando una pelota en el área que no solamente la de Maradona, tal como nos recuerda en el libro, que fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Esa referencia a Maradona, luego de la pérdida que hemos tenido del ídolo, decía, nos deja picando una pelota en el área porque anticipa en este libro una ampliación de sus concepciones teóricas y porque nos cuenta que el 12 de junio la NASA difundió la información de que los astronautas, supongo yo que de la estación orbital, lograron obtener el quinto estado de la materia en el espacio. O sea que ya no tenemos solamente líquido, sólido, gaseoso y plasmático, sino tenemos, según nos cuenta Patricia, un quinto estado. Entonces ahí creo que la autora nos anticipa que en sus futuras consideraciones sobre el cuerpo cosa avanzará sobre estos cuerpos del quinto elemento, ¿no? Cuya localización y desplazamiento ya no son los que se condicen con el espacio tridimensional y con la gravedad. Entonces, estaremos aguardando con mucha expectativa estos nuevos desarrollos, así como la imbricación que Patricia opera en su clínica con estos cuerpos cosas, ya desde la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Y les comentaba sobre la sorpresa, y sobre eso quiero señalar 2 cuestiones más para ya finalizar. La primera es cómo Patricia comparte con nosotros ese movimiento que debió efectuar, no sin costo, para salir del shock inicial frente a la pandemia y cómo de la contingencia hizo virtud, reinventándose y tomando ese percance como una oportunidad para analizar incluso los espacios que por el aislamiento quedaron visibilizados como nunca antes. Y Patricia también nos toma por sorpresa cuando traslada sus consideraciones del consultorio a la escena social
y a los discursos dominantes. En su comentario sobre las manifestaciones de protesta por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía, nos está señalando algo muy importante entre líneas, y es que quien no una el horizonte de la práctica con el de su época, mejor será que abandone la práctica. Y Patricia une el horizonte de su práctica con el de la época, lo cual nos congratula. Y nos deja un tanto perplejos, al menos a mí, cuando sin previo aviso, en el penúltimo capítulo, sale a la escena la psicóloga social y nos ofrece ideas e imágenes para una revolución del proletariado. Hoy le pregunté a Patricia el año de su nacimiento. No lo sabía. Se lo pregunté hace un ratito. Y no dejé de vincular este capítulo, la potencia de la clase, la potencia de la máquina, a ese momento de la Argentina, 1972, el año de nacimiento de Patricia, en el cual había una plena ebullición de las juventudes militantes bregando por la revolución. Y de hecho, por un acontecimiento de 1972, se festeja actualmente el 17 de noviembre, el Día del Militante, que comenzó el 17 de noviembre de 1972. Muchas gracias, Patricia, y enhorabuena por el camino que hoy emprende tu libro.